Mi nombre es Denise Vallejo y este es el ensayo 2 de la clase de Historia Global. Se titula Los países desarrollados versus los países subdesarrollados en la contaminación ambiental. Entonces vamos a ver los países desarrollados y subdesarrollados. El tema de la calidad ambiental aparece originariamente como un problema de los países más desarrollados, los que en muchos casos, a partir del agotamiento de sus recursos y la destrucción de su ambiente, construyeron su prosperidad. Por esta razón, cuando la problemática ambiental se convierte en un acuciante problema a nivel mundial, la suspicacia de los países en desarrollo se vuelve válida, en el sentido de que ellos enfrentan el dilema de encarar su desarrollo económico para salir de la pobreza o mantener sus recursos y ambiente. Durante varios años se cree que los países desarrollados son los que contaminan en mayor proporción, ya que su industria y modelo de desarrollo económico implican crecimiento y un gran uso de recursos naturales que conllevan a una mayor contaminación, acumulación de desechos y emisiones de CO2 elevadas. Sin embargo, otra concepción que ha surgido es que la mayor contaminación ambiental y emisiones de CO2 provienen de los países subdesarrollados o del tercer mundo, pues estos no poseen la tecnología adecuada e implementos necesarios para poder mitigar la contaminación industrial. Además de que en estos lugares no hay políticas ni leyes bien establecidas que controlen rigurosamente a las distintas industrias. Como podemos notar, hay dos concepciones bien establecidas y que requieren de análisis más avanzados para llegar a un acuerdo entre los países, ya que se culpan unos a otros. Por tanto, en este sentido, al analizar cómo se ha desarrollado en los últimos años el proceso de emisiones de CO2 en comparación con el índice de desarrollo humano de cada país, podremos determinar de mejor manera si es que son los países desarrollados o subdesarrollados los que contaminan en mayor proporción en cuanto a emisiones de CO2. Emisiones de CO2 e índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que determina el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente adecuado para desarrollarse. En este sentido, entonces, un país desarrollado poseerá un índice de desarrollo humano superior al de los países subdesarrollados. Basándonos en esto, entonces podemos notar que la tendencia en general es que los países con un mayor índice de desarrollo humano emiten más cantidad de CO2 por persona, como se muestra en la figura 1. Analizando la figura 1 a mayor profundidad, vemos que Estados Unidos, en conjunto con Canadá, Barbados, y son los países más desarrollados y suman en sus emisiones de CO2 per cápita una menor cantidad de emisiones que Qatar solo. Y si tomamos en cuenta Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, vemos que son los países que más CO2 por persona emiten. Esto, sin embargo, puede ser muy engañoso, pues si vemos las emisiones por país, encontramos que de hecho Estados Unidos, a diferencia de Qatar, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, es el país que más emisiones de CO2 emite a nivel mundial, seguido de China, Rusia e India, como se ve en la figura 2. Como podemos notar, el dilema es que los países más grandes con poblaciones más amplias podrán repartir en menor cantidad las emisiones de CO2 per cápita. En cambio, los países que no poseen territorios grandes y además tienen menos habitantes tendrán por razones obvias más emisiones per cápita. Esto sugiere en realidad que sería más útil realizar un análisis tomando en cuenta la parte industrial de cada país, ya que por lo general son los países desarrollados los que poseen una mayor cantidad de empresas e industrias que contaminan el ambiente, mientras que en los países desarrollados hay industrias pero a escalas más reducidas. En cuanto al índice de desarrollo humano, vemos en la segunda figura que no es necesario que para su incremento se emitan más cantidades de CO2 como se vio en la figura 1 que mostraba esta tendencia, ya que por ejemplo en el caso de Lituania, Hong Kong, Nueva Zelanda, entre otros, el IDH es elevado sin necesidad de emitir enormes cantidades de CO2. Claramente, las figuras muestran que Estados Unidos junto con otros países desarrollados son los que más contaminan la atmósfera, siendo así que por estos análisis en el protocolo de Kioto se estableció que los países desarrollados debían aminorar el 5% de sus emisiones en el 2012. Sin embargo, esto no se ha logrado, pues Estados Unidos, que es el mayor contaminante y es responsable del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, no ha ratificado el protocolo de Kioto.
Estados Unidos, además de esto, se caracteriza por tener industrias en todo el mundo, con lo que incrementa aún más la contaminación del planeta. Por tanto, vemos que en realidad dependemos bastante de este país si queremos mitigar el cambio climático y la contaminación en general. Por otro lado, los países en vías de desarrollo no se quedan atrás con respecto a la contaminación y emisiones de CO2, ya que por el afán de querer desarrollarse y dejar atrás la pobreza, desarrollan la industria y empiezan a destruir la naturaleza y a emitir más contaminación. Contaminación que no es regulada de manera correcta, ya que las instituciones gubernamentales y políticas no plantean leyes y normas que se cumplan a cabalidad. Con el rápido desarrollo económico, muchos países en desarrollo como China y otros países asiáticos se enfrentan a nuevos problemas ambientales. Uno de ellos es la contaminación del medio ambiente procedente de industrias o tecnologías peligrosas transferidas por los países desarrollados, industrias y tecnologías que ya no son aceptables en los países por razones de salud en el trabajo y salud ambiental, pero que pueden seguir utilizándose en los países en desarrollo porque su legislación ambiental es menos estricta. Otro problema es la rápida proliferación de empresas no estructuradas a pequeña escala en aldeas o zonas rurales, que muchas veces producen una importante contaminación del aire y el agua por carecer de los conocimientos necesarios o de los medios financieros suficientes. Como podemos notar, los países desarrollados no piensan parar su expansión y crecimiento, así implica la destrucción y uso de recursos de otros países. Los países subdesarrollados que por su afán de desarrollo hacen cualquier cosa por salir de la pobreza y ganar dinero. Analizando este contexto, podemos concluir que los países desarrollados son los que contaminan en mayor proporción el planeta, pero con ayuda de los países subdesarrollados, que son los que proporcionan la materia prima, mano de obra barata y territorio donde se pueden desarrollar las industrias que producen más contaminación. Considero que hay que romper el paradigma de culpar a los países desarrollados por la contaminación del planeta. Debemos tomar conciencia y entender que todos estamos aportando a esto de una u otra manera. Por lo general, los países subdesarrollados dejan que países con más poder se apoderen de los recursos naturales que son la base, como el petróleo y la materia prima. Hay que cambiar la mentalidad de ser países del tercer mundo que solo sobreviven de la explotación de los recursos naturales. Considero que nuestro desarrollo no debe basarse en el crecimiento monetario desmedido de unos pocos, sino en educación y tecnología para poder manejar nuestros propios recursos. La solución no es explotar el ITT para construir más carreteras y dejar sin territorio a pueblos nativos, además de perder una gran biodiversidad de animales y plantas. Hay que pensar en soluciones a largo plazo que no impliquen solo dinero, porque esto se termina. Es muy difícil romper este paradigma de capitalismo y materialismo desmedido, pero el mundo necesita despertar, necesita cambiar de mentalidad. Gracias.